Bueno, vamos dando inicio entonces al encuentro. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Emilia Anselmo y soy parte del equipo de Ambición Climática y Transparencia del Programa Ambiente de las Naciones Unidas. Les doy una cálida bienvenida al evento informativo de capacitación para los negociadores latinoamericanos, el cual organizamos desde el PNUMA y el Centro de Colaboración para América Latina y el Caribe de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este encuentro tiene como objetivo contribuir a facilitar la comprensión de los asuntos de negociación internacional de cambio climático y a fortalecer las habilidades de negociación que son necesarias para los representantes de las partes de América Latina y el Caribe frente a la COP26. En la COP26, la cual se llevará a cabo en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de este año, los delegados deberán finalizar el libro de reglas del Acuerdo de París. Estas son las reglas necesarias para implementar este acuerdo de 2015 y concluir las cuestiones pendientes de la COP25 que tuvo lugar en Madrid. En el día de hoy tenemos el inmenso privilegio de que nos va a acompañar como disertante Jimena Nieto Carrasco, quien dará a conocer los principales elementos de negociación, principios y elementos políticos y técnicos del artículo 6 del Acuerdo de París. Para contarles un poco sobre Jimena, Jimena es abogada con un máster en Derecho del London School of Economics. Como funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente y coordinadora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, representó al país en negociaciones multilaterales ambientales en materia de biodiversidad, sustancias químicas, mercurio y en particular el cambio climático. Durante el proceso que llevó a la adopción del Acuerdo de París, Jimena fue coordinadora de AILAC para asuntos legales y fue también co-chair del grupo de redacción y consistencia legal. Actualmente preside el Consejo Directivo de Transforma y es profesora de Tratados Internacionales sobre Medio Ambiente en programas de posgrado en Bogotá y en Buenos Aires. También nos va a acompañar Surya Muez, quien ha trabajado con las negociaciones del artículo 6 para la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y actualmente actúa como jefe regional del Centro de Colaboración Regional de Kampala. Surya nos va a hablar sobre el proceso de negociación del artículo 6, qué se negociará y qué actores estarán involucrados. También vamos a contar con la presencia de Sebastián Carranza, que es el coordinador del equipo de Ambición Climática y Transparencia del PNUMA, y Clara Bergen, del Centro de Colaboración para Latinoamérica de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ellos nos van a presentar el manual de apoyo para las negociaciones del artículo 6, el cual fue desarrollado para facilitar el entendimiento de la negociación de este artículo de una manera comprensiva pero simplificada. Al final del evento vamos a contar con tiempo para una ronda de preguntas y respuestas, la cual va a estar coordinada por Daniel Galván. Pueden enviar sus preguntas por el chat que Daniel las estará recogiendo. Les recordamos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados para que no haya interferencia con las presentaciones de los panelistas. Por último, quisiera mencionarles que este encuentro va a ser grabado y lo van a poder encontrar luego en la página web del equipo de Ambición Climática y Transparencia del PNUMA. Esperamos que este evento que organizamos con tanto entusiasmo sea de su interés y que proporcione información práctica en camino a la COP26 sobre cambio climático para facilitar acuerdos y consensos dentro de su grupo de negociación. Por último, les pedimos si serían tan amables de encender sus cámaras solo un instante para tomar una foto del encuentro. Clara, ¿la tomás vos la foto? En un segundo estoy tomando a ver y si más personas quieren aprender sus cámaras, voy a tomar una foto en 1 y 2 y 3. Ahora sí, perfecto. Gracias. Fantástico, muchísimas gracias a todos. Bueno, entonces sin más le cedo la palabra a Carlos Ruiz Garbia del Centro Regional de Colaboración para Latinoamérica, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Emilia. Buenos días a todos, estimadas y estimados puntos focales de la convención. También veo que están los representantes de algunos países y colegas del Centro Regional de Colaboración para América Latina y el Caribe, y también nos acompañan colegas desde Kampala en el Centro Regional de Colaboración con este nombre, colegas de ONU Medio Ambiente, y especial también agradecimiento a Jimena Nieto por su compromiso con esta sesión, y tenerla en esta sesión es un verdadero placer.
Queríamos darles la cordial bienvenida a nombre de nuestro centro y de la Secretaría de Cambio Climático de Naciones Unidas en este taller que tiene un enfoque informativo y es un elemento de preparación rumbo a la COP26 que se llevará a cabo en pocas semanas. Este taller se ha organizado con ayuda de nuestros socios de ONU Medio Ambiente para Latinoamérica y el Caribe, pero también con los expertos regionales que Emilia nos comentaba y algunos colegas desde la oficina de Kampala. Como ustedes saben, nuestro Centro Regional de Colaboración para esta región ha estado apoyando a los países y a la región de acuerdo a los mandatos establecidos por las partes y también moviendo una serie de agendas en los diferentes frentes, desde las áreas de mitigación, transparencia, adaptación y otros frentes que tienen relación con la acción climática local, pero también quiero destacar algunos grandes hitos que hemos identificado y vemos con muy buenos ojos los avances desde las acciones que teníamos de preparación en la pre-COP 25 y también las tareas de preparación a la COP 26. Desde ahí ha habido una serie de grandes avances, particularmente en materia de fortalecimiento de capacidades y avances como región en conjunto en tareas relacionadas con los NDCs, con las estrategias de largo plazo. Hemos contado con expertos y sesiones específicas en tareas de transparencia, pero también alineando todo esto a las agendas de desarrollo sostenible de los países. Entonces, es realmente muy grato ver el nivel de avance en materia de implementación del Acuerdo de París y también vamos viendo cómo actores fundamentales que se expanden no solamente en los gobiernos, pero sí más inclusivo hacia la sociedad civil en su conjunto se van sumando a estas tareas. Entonces eso es un punto muy, muy interesante y que cada vez es más evidente en las COPs. Seguramente en la COP observaremos mucho más dinámica con los actores no estatales y eso es muy bueno hacia el proceso de implementación que estamos viviendo. Quiero simplemente tal vez nombrar algunos de los puntos claves que ustedes han debido escuchar en reiteradas ocasiones para la COP. Viene desde la presidencia y ha sido enfatizado por nuestra secretaria ejecutiva. Hay 4 prioridades concretas dentro de la amplia agenda de la COP. Entre ellas está la prioridad número 1, que es el cumplimiento de las promesas hechas por los países en desarrollo en relación a la transferencia de fondos para lograr el objetivo de los 100,000 millones de dólares de financiamiento climático anualmente desde el 2020. Entonces hay unas agendas, unos puntos en la agenda muy importantes relacionados con esta prioridad. El segundo punto tiene relación con lo que vamos a ver en detalle hoy, que es que se concluyan aspectos pendientes en el proceso de negociación. Hay una lista en estas tareas pendientes que, entre otras cosas, incluyen también el trabajo del artículo 6. La tercera prioridad está en relación a la ambición y los instrumentos para comprometerse y también para aumentar la ambición de los países de tal manera de lograr el 1.5, pero ampliando estos instrumentos hacia las áreas de adaptación y, por supuesto, de la construcción de sociedades más resilientes. Y ese proceso está dado por los NDCs y las estrategias de largo plazo que hemos escuchado en los últimos días, particularmente a través de los informes de síntesis de los NDCs que se han ido incluyendo en nuestros sistemas. Y el último punto también que, como les mencionaba al principio, es muy importante, es de asegurarnos de que ninguna de las voces ni solución esté ajena a este proceso y que sea un proceso muy incluyente donde el compromiso y la solución sea parte y responsabilidad de todos. Entonces, con estas reflexiones sobre las prioridades, de repente ahora quiero hacer unas breves reflexiones de las expectativas de esta
sesión. Nosotros intentamos apoyar y acompañar a la región con instrumentos que sean importantes para los negociadores, y herramientas que sean una herramienta adicional para entender algunos de los aspectos y tener accesos principalmente a la página oficial de la Secretaría, donde están las últimas decisiones, y estas, obviamente, las decisiones y las estrategias de participación en la COP son una tarea de los países. No intentamos interferir con esos procesos. Cada país está trabajando con sus delegaciones en las estrategias de participación, pero estos elementos y estas herramientas pueden ser útiles para fortalecer el conocimiento y la información desde nuestras fuentes formales. Entonces, aquí es muy importante destacar de que este evento también respeta mucho los objetivos, prioridades y circunstancias nacionales. En cuanto al artículo 6, quiero también destacar que en el evento ustedes van a recibir un trabajo que se ha replicado y que se ha visto con muy buenos ojos desde el punto de vista de su utilidad en África, y esta es la conexión que tenemos con nuestros colegas de Kampala, y este documento se ha acomodado para satisfacer alguno de la información necesaria para nuestra región, y entre otras cosas también ha sido elaborado en español. Entonces entendemos que esto también hace que sea una herramienta más útil y más accesible para nuestras comunidades. Así que tengo el placer y privilegio de estar dentro del equipo hoy día que les va a hacer este anuncio y la presentación de este documento, que esperamos les sea de utilidad, pero que sirva de base también para construir las herramientas y los manuales post COP26, ya mirando un poco hacia el futuro. Importante ir con el espíritu de que estas decisiones, estos instrumentos que se van implementando en el marco y contexto del Acuerdo de París, también para la región representan una oportunidad, no simplemente en esta materia que atiende los puntos del artículo 6, pero más allá, que se integra dentro del contexto de la agenda climática, mitigación, adaptación y resiliencia, pero también más allá hacia áreas de desarrollo sostenible. Entonces, en ese contexto, invitarlos a pensar como región cómo beneficiarse de estos resultados, pero trabajar después de la COP en digerir estas decisiones e implementarlas de la mejor manera posible. Entonces, con esto quiero finalizar para desearles mucho éxito en su participación en la COP. Nuestro centro y nuestros equipos, también desde los socios, vamos a quedar a disposición para atender cualquier aspecto que pueda surgir o facilitar. Hay muchas actividades, los voy a invitar a participar, por supuesto, de los anuncios. Hay un canal exclusivo para los negociadores público, donde hay información práctica que con la ayuda de la presidencia desde el Reino Unido se han puesto a disposición. Y bueno, para finalizar, tenemos un pabellón de la Secretaría y de Resilient Frontiers, pero también de un área de innovación, y quedan cordialmente invitados a visitarlos y a enterarse un poco más de cómo estas acciones pueden ayudarlos en su planificación en la COP, pero más allá de la COP. Entonces, a tiempo de agradecer nuevamente a los equipos y a ustedes por su participación, quiero pasar después la palabra a Emilia y desearles mucho éxito en la jornada de hoy. Muchas gracias. Adelante, Emilia. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Carlos. Ahora entonces Sebastián, coordinador del equipo Ambición Climática y Transparencia, nos va a dar también unas palabras de bienvenida. Emilia, muchas gracias y buenos días para todos y para todas. Quisiera unirme a los agradecimientos de Carlos, extenderlos a todas las personas que están acá,
darles la bienvenida a este espacio, también unirme en esa gratitud a Jimena por su disposición y colaboración. Creo que vamos a tener un espacio de mucha construcción. Yo no quisiera extenderme mucho más allá de, bueno, invitarles a entrar en materia. Vamos a tener una serie de presentaciones alrededor de lo que es este manual de negociadores que pretende atender esos objetivos que Carlos bien delineó. Del lado del PENUMA quisiera destacar pues que nuestra actividad en la región está enfocada en la implementación de proyectos y la consolidación de políticas climáticas. Estamos enfocados en la consolidación de las NDCs como esos instrumentos centrales del Acuerdo de París y vemos altísima relevancia en la definición de las reglas que harán operativos este artículo 6 del acuerdo. En el PENUMA estamos enfocados en el trabajo alrededor de la integridad ambiental, de la adicionalidad y de la contribución al desarrollo sostenible de los instrumentos basados en mercado. Pueden, además, pues varios de las personas que están acá son puntos focales de varios de los proyectos que llevamos en territorio. Pueden también acercarse a nuestro equipo con sus consultas, sus preguntas. Vamos a estar felices también de darles un mayor alcance más allá de esta sesión. Finalmente quisiera destacar que a varios de ustedes, a varias de las personas que están en esta reunión les hemos contactado informándoles acerca de un proyecto de Readiness que está en estructuración. Es un Readiness para la construcción de capacidades en artículo 6 y mercados de carbono. Este proyecto tiene el objetivo pues, de llevar a la práctica todos estos lineamientos que están por llegar, de poner ejemplos claros, fomentar este diálogo informado entre técnicos en la región, poder identificar cuáles son los antecedentes, los marcos legales, qué protocolos existen, qué nuevos procedimientos eventualmente vamos a requerir y poder crear plataformas de intercambio de información alrededor de las necesidades que tiene el artículo 6 para ser operativo. Así que pues les estaremos contactando, en particular Emilia y yo llevamos este proyecto y bueno, felices de darles más información al respecto. Muchas gracias de nuevo y Emilia, cedo de nuevo la palabra. Gracias. Bueno, mil gracias Sebastián por tus palabras de bienvenida. Entonces, bueno, a continuación le cedo la palabra a nuestra primera disertante de lujo, Jimena Nieto Carrasco, negociadora por Colombia en la COP21. Adelante, Jimena. Gracias, Emilia, gracias, Sebastián, gracias a los organizadores por esta invitación que me honra y que me permite además compartir con ustedes pues parte de la experiencia en las negociaciones y voy a empezar por decir que, bueno, primero por preguntar si están viendo mi pantalla. Sí, la vemos. Perfecto, gracias. Por decir que esta iniciativa es absolutamente clave y espero que todos aquí, sobre todo los más jóvenes, los que están ingresando a este mundo de las negociaciones, aprecien en su justo valor esta guía, porque cuando nosotros empezamos, y estoy hablando de la prehistoria, no había ni siquiera internet, a los negociadores latinoamericanos nos lanzaban a estas arenas sin ningún tipo de preparación. De hecho, hay un libro del embajador Estrada, que como ustedes saben es el embajador argentino que presidió las negociaciones del protocolo de Kioto, que se llama así, En nombre de mi delegación, y cuenta cómo nosotros llegábamos a aprender haciendo, learning by doing, o sea, nos tocaba entrar a estos espacios a tratar de adivinar cómo era que funcionaba el micrófono y cómo era que se levantaba la mano, etcétera. Entonces, realmente llegar a este punto en donde contamos con una guía, como bien lo dijo Carlos, en español, que además, es decir, va a permitir, sé que aquí hay muchos seasoned negotiators, o sea, gente que lleva mucho tiempo, hay otros que no lo llevan tanto y creo que la guía está, digamos que tiene un buen enfoque, un buen balance para ambos. Sí quiero precisar que en estos minutos que me concedieron para esta presentación no me voy a referir, tal vez como lo dijo Emilia, a los temas técnicos, eso se lo voy a dejar a los técnicos del artículo 6 que entiendo me van van a continuar después de mí, pero sí la que quisiera es dar como dijo Carlos, una serie de elementos, tips generales que estoy segura les pueden servir, repito, particularmente a los que son más nuevos en estos procesos.
tips que algunos de nosotros nunca recibimos, entonces por eso, repito, considero que pueden ser muy útiles. Lo primero que quiero señalar es que piensen ustedes que esto de las negociaciones tiene mala fama, es decir, la gente dice, pero ¿cómo así que esta gente puede pasar horas, semanas negociando una coma o discutiendo un shall versus un should? Y eso puede ser extenuante incluso para los que estamos muy involucrados. El primer consejo es que hay que ir con toda la mística, con toda la pasión del tema. Hay que ir a saber qué es lo que estamos haciendo, tener claro cuál es nuestro rol en este proceso tan importante de construir estas reglas de París, saber también que es decir, que hay unos antecedentes muy claros detrás, tener una clara visión de dónde venimos y para dónde vamos. Sé que esto está pareciendo una charla de autoayuda, pero créanme que no lo es. A veces a mí me sorprende llegar a las negociaciones y ver que hay gente que ni siquiera, y estoy hablando de delegados gubernamentales, que ni siquiera saben la relación entre la convención, el protocolo, el acuerdo, que no conocen la historia o la subestiman, y creo que tener un mínimo de contexto es absolutamente clave cuando llegamos a estas negociaciones. Otra cosa que quisiera señalar es que, y repito, no estoy dando un curso de autoayuda aunque aparezca, pero uno tiene que saber quién es. Uno tiene que saber quién es dentro de estas negociaciones. ¿A qué me refiero? Básicamente a, bueno, mi país, ¿dónde está dentro de este universo de los grupos regionales, de los grupos de negociación? ¿Qué grupos de negociación existen? ¿Cuáles son mis amigos? ¿Con cuáles no tengo mucha afinidad? De nuevo, me perdonan si es demasiado básico para algunos, pero en un universo en donde antes estábamos acostumbrados a una clasificación de 6 grupos, estaba el GRULAC, los países africanos, Asia-Pacífico, cuando estos 3 grupos se unían, conformábamos el G77 más China, por otro lado estaba la Unión Europea, Europa Central y del Este y JUSCANS. Ese era el mundo en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, cuando de pronto en cambio climático eso a falta de una mejor expresión, empieza a crecer como champiñones y empiezan a aparecer grupos, grupúsculos, grupitos, etcétera, pues ya ese panorama no es tan claro y tenemos que saber cada uno de nosotros quiénes somos, repito. Mi país es miembro del ILAC, pero también es miembro del Diálogo de Cartagena, pero también es miembro del Rainforest Coalition of Nations y además participo en el G77 más China. Es decir, tener ese diagrama correcto es clave y repito, habiendo identificado con quién tengo afinidad, con quién no tanto, en qué puntos con los que no soy tan cercano, sí hay una posibilidad de explorar posibles consensos o posibles acuerdos, es clave, repito. Entonces, no tengan miedo de preguntar, es decir, uno muchas veces, yo recuerdo mucho, yo no tenía claridad sobre si Colombia era miembro de Rainforest Nations o qué sé yo, no tengan miedo de preguntar, de averiguar, hay que saber exactamente dónde está uno parado en términos de la agrupación regional. Y siguiendo con esa línea de quién soy, también en qué calidad estoy participando. Entonces, obviamente aquí estoy frente a una audiencia de partes, es decir, de delegados que van a asistir como representantes de sus gobiernos. Y en ese sentido, ustedes tienen que saber reconocer los códigos de colores de los diferentes badges, es decir, saber con quién estoy hablando, quién es mi interlocutor. Y repito, por favor háganme muecas si piensan que estoy siendo demasiado básica, pero es que hemos tenido situaciones en donde gente, es decir, hay delegados tal vez inescrupulosos que, por ejemplo, se esconden discretamente en la acreditación en su bolsillo del vestido y
Y entonces se acercan a un delegado y uno no tiene forma como de saber, bueno, ¿quién es? ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién es mi interlocutor? Y es claro ustedes saber los diferentes roles de los diferentes actores. Carlos nos decía en su introducción que el papel de la sociedad civil es cada vez más preponderante, sin duda. Y ustedes tienen que tener una idea clara y una instrucción clara de su gobierno, de ese tipo, es decir, de su relación con esos actores no estatales, que, como dijo Carlos, aquí nadie está tratando de imponer o de interferir con posiciones nacionales. Entonces, por eso estoy siendo muy delicada al decir, tengan claro cuál es su relación con esos actores no estatales, con unos, con otros, cómo deben manejar las eventuales reuniones bilaterales o los diferentes contactos que tengan con esas personas, pero repito, siempre teniendo mucha claridad quién soy yo y quién soy yo dentro de mi delegación también. Es decir, si soy delegación de gobierno, soy el jefe alterno, soy simplemente un asesor, tengo autorización para hablar en el micrófono. Generalmente eso viene en el documento de instrucciones de cada país. Soy el coordinador para mercados, entonces mi rol es el coordinador de mercados y lo que debo hacer principalmente, o del artículo 6, perdón, lo que debo hacer apenas llegue es identificar quiénes son mis contrapartes en los otros países en términos del artículo 6, un ejercicio clave, sencillo, que les va a ayudar además a moverse dentro de este enorme pabellón en donde se va a llevar... Perdón, Jimena, disculpa la interrupción. Emilia, estamos viendo tu pantalla. Me parece que tienes que desplazar esa ventana para poder ver la presentación de Jimena. Mil disculpas por la interrupción, Jimena, por favor. Al contrario, te lo agradezco enormemente. Adelante. Emilia, estás... No, pero es tu pantalla, ¿eh? Ahí va. Es mi pantalla, entonces ¿qué? Claro, pensamos que lo hacían a propósito. Perdón, es tu pantalla. No, y sí. Yo creo que ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Perdón, gracias. No, muchas gracias. Les decía entonces que básicamente saber quién soy con respecto a los demás y quién soy al interior de mi delegación. Tengo autorización para intervenir, no lo tengo, soy el coordinador de un tema o simplemente estoy asesorando a mi delegación, etcétera. Entonces, dónde estoy ubicado es muy clave. También tener clara nuestra relación con la Secretaría, y aquí tal vez no me voy a hacer muchos amigos en la Secretaría, pero sí... no, entonces lo que iba a decir es que la Secretaría muchas veces también dentro de los negociadores jóvenes pues aparece como un actor absolutamente clave obviamente allá, pero como que no tenemos relación, una idea clara de la relación con la Secretaría, y ahí pues tenemos que entender que la Secretaría está al servicio de los países, que es una herramienta absolutamente clave en términos de prestarnos asesoría, pero que obviamente, como bien lo reiteró Carlos, no están ahí para interferir ni para tratar de buscar, es decir, no están ahí para tratar de cambiar posiciones de país, ni mucho menos, sino para guiarnos en este proceso, que es precisamente lo que este documento que están presentando hoy está buscando. Entonces, repito, aquí el mensaje claro sería, sepamos quiénes somos en el contexto de la negociación, en qué calidad vamos, cuál es nuestro objetivo. Y para esta fase final de la presentación un poco accidentada, lo que quisiera es llamar la atención sobre un documento que ya tiene sus años, pero que sigue siendo totalmente vigente. Esos 12 reglas de los negociadores que en algún momento la Secretaría desarrolló siguen siendo, repito, muy vigentes. Tener claro que representar a nuestro país en una negociación multilateral es una responsabilidad mayor y que no podemos tomarla a la ligera. ¿Qué quiere decir eso? Repito, estar conscientes de que vamos a hacer un esfuerzo grande desde el punto de vista personal, con unos horarios aterradores, muchas veces sin tiempo para comer, estando disponibles por WhatsApp, por todo tipo de herramientas electrónicas, hoy 24/7 para nuestro jefe de delegación, para nuestros partners en la negociación. Entonces, tener muy claro también, repito, y esto para los que entran a esta negociación o han entrado recientemente, entiendan que esas 2 semanas o esos
que ya casi son 20 días, son de absoluta y total dedicación. La necesidad de estar enfocados es clave. Prepararse. Y Carlos lo dijo, hoy las herramientas están ahí, la página de la convención nos da todo lo que necesitamos, pero claro, hay que leerlo, esta guía que nos están regalando hoy, hay que leerla, incluso guardarla en lo más cerca posible para poder consultarla con frecuencia. Eran herramientas que antes no teníamos, ni siquiera había internet, entonces piensen en eso. Los otros países. Algo que quisiera que no subestimaran es las reglas de procedimiento. Sé que ustedes, muchos de los que manejan el tema de artículo 6, son más técnicos, que es posible que no haya abogados, etcétera, pero es posible que en su delegación sí haya alguien que conozca el tema de las reglas de procedimiento. No las subestimen, porque tanto aquellas que están escritas y han sido adoptadas después de dolorosísimos procesos de negociación, como aquellas que no lo están, y que sabe uno que es parte del savoir-faire de la negociación, de uno demostrar que sabe dónde está y que sabe manejarse en este foro, pues es clave, repito, conocerlas, manejarlas, cosas tan sencillas como quién se sienta frente al micrófono en la delegación en un momento dado, o cómo manejar una bilateral, cómo en una mesa ubicar a los diferentes delegados en una bilateral, etcétera. Son cosas para las cuales hay que saber los precedentes, conocer los precedentes y tener cierta sensibilidad. El siguiente mensaje es, y de nuevo sin pretender para nada interferir, sí creo que ir con un espíritu constructivo a la negociación es clave. Un obstruccionismo absoluto no va a llevar a nada, y lo que va a hacer es debilitar todo un sistema, y estoy partiendo de la base de que todos tenemos el mismo interés, todos estamos en la negociación para luchar contra una problemática que nos va a afectar, que nos está afectando y que va a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, llegar con una visión constructiva y tratar de evitar posiciones obstruccionistas creo que es absolutamente vital. Buscar situaciones en las que todos ganemos. Nadie quiere salir, nadie quiere humillar al partner, nadie quiere que alguien salga perdiendo. Lo que queremos es que todos ganemos, que todos salgamos con la frente arriba, y uso esa expresión porque es la expresión que usamos en la negociación, give them a face saver. O sea, denle, si hay una situación en la que uno tal vez está predominando, pues dele a su contraparte la forma de salir digno de la negociación. Es algo clave que siempre hay que tener en cuenta. No vamos ahí a apabullar a nadie ni a humillar a nadie. Si estoy en una situación que prevalece, denle una posibilidad de salir airoso a la contraparte también. Además, siempre, y ahí somos humanos, es decir, uno muchas veces sabe con qué países o con qué delegaciones no tiene posiciones muy afines, pero si ve la oportunidad de apoyarlos en una intervención, porque ese delegado manifestó algo con lo que mi posición coincide, no pierdan esa oportunidad. No, es que yo no lo voy a apoyar porque es el país que no... no pierdan la oportunidad de apoyarlo, porque eventualmente eso va a verse retribuido en el futuro cuando requieran del apoyo de esa delegación. Tratar a los participantes siempre con honestidad y obviamente con cortesía, pero con honestidad. Yo he tenido situaciones en que cuando ustedes en una negociación muy compleja, muy difícil, en un momento tal vez que puede resultar emocional porque son las 4 de la mañana, porque no hemos comido, porque no hemos dormido, en fin, lo que sea, alguien cae en la tentación de apartarse un poco de la verdad. Ese es un pecado que no se perdona en las relaciones de la negociación, que además son a largo plazo. Ustedes están aquí, recuerden, la idea y el ideal es que haya continuidad en nuestras delegaciones, sobre todo con temas tan delicados como el del artículo 6. Entonces,
tratar a las personas, repito, de forma respetuosa, de forma siempre honesta, no faltar a la verdad y pensando en el largo plazo es clave. Incluso usar un poco de humor, obviamente un humor no siempre, sino buscar con prudencia cuándo es el momento, pueden ser cosas que ayuden a persuadir a la mesa en momentos claves. Enfocarse en objetivos concretos, sustantivos, no tanto en la forma. Muchas veces como negociadores, tal vez a ustedes no les pase tanto, pero muchas veces como negociadores uno se amarra a una palabra. Es que yo tengo que ver ahí el shall. Si no veo el shall, perdí todo. No, ¿qué es lo que quiero? Que la obligación sea lo más robusta posible. Ok. Entonces puedo buscar alternativas, maybe endeavor will work, o sea, buscar otras opciones de palabras, entonces no amarrarse tanto a, a la palabra, como más bien tener claro cuál es el interés, qué es lo que estoy buscando en un aspecto más macro y apostarle a eso, repito, y no tanto al término, la palabra es exacta, porque eso puede ayudar mucho. Obviamente que aquí me imagino que todos conocen el tema de los corchetes, usarlos con mucho cuidado y precaución, son herramientas útiles siempre y cuando no se salgan de madre, como se diría coloquialmente. Recuerden que en momentos de mucha tensión o de que realmente uno ve que no va para ningún lado, hay herramientas que pueden ayudar a sacarnos de ahí. Pidamos un grupo más pequeño o pidamos que hagamos una reunión entre la COP26 y los SBIs de junio que ayude tal vez a destrabar el tema. Es decir, tener abierta la mente a eventuales soluciones que se han utilizado en otros casos, conocer, por ejemplo, otros formatos de negociación. Yo recuerdo que cuando estábamos negociando el tema del MDL en Kioto, usamos una mesa rectangular en donde solo se sentaban algunos de los delegados con posiciones más definidas. ¿Por qué no usamos eso aquí? Es decir, tener como una mente creativa en términos de los diferentes formatos que se pueden utilizar, de las diferentes herramientas, sea un taller, sea una proyección en pantalla con texto que nos ayude a seguir mejor, o buscar, repito, ha habido ejemplos de negociadores o más que de negociadores, de co-chairs que han tenido fórmulas interesantes. Construyamos con ladrillos. Entonces, ¿cuáles son los ladrillos en el tema del artículo 6? El ladrillo principal es que queremos que no haya doble contabilidad. Entonces, encima de ese ladrillo pongamos otros y empezar como a imaginarse esos ladrillos nos pueden llevar a una solución. Hay otro de esos, eso se llaman los building blocks. Hay otro que es muy conocido, que es el bullets and bricks and bullets, o sea, cuando una cosa es un ladrillo que sirve para construir, cuando es una bala que me va a colapsar el proceso. Entonces, repito, son formas creativas de aproximarse a los temas y que nos ayudan tal vez a organizarlo cuando sobre todo está muy complicado entender la negociación. Pensar antes de actuar, creo que aquí seguimos en la onda de la autoayuda, pero es que en este caso sí es clave. Es decir, ¿vale la pena que intervenga o mejor me espero? ¿Tengo claro lo que voy a decir o simplemente estoy alzando la bandera porque sí, porque me alteré con algo que dijo un partner, etcétera? Entonces, tener esa responsabilidad de decir, no es el momento para intervenir, o prefiero esperar, o voy a pensarlo mejor, o sí, aquí es donde debo introducir este punto de mi delegación, va a ser clave. Algo que no me canso de repetir, porque creo que es vital, sobre todo en el contexto actual, en donde estamos tan distraídos con computador, con WhatsApp, con pantallas, eso de la introducción de las pantallas en donde uno ve su cara interviniendo. Entonces, ¿será que tengo el pelo? Bueno, qué sé yo, esa distracción yo creo que de alguna manera, perjudica la negociación, porque a lo que uno va es a oír, debe oír lo que está diciendo el otro. No, es que yo a este no le oigo nada y además no me gusta ponerme los audífonos y habla en otro idioma, no, nada.
siempre los audífonos, lleven sus propios audífonos, que es más fácil para manejar, el micrófono, etcétera, pero siempre estar escuchando, oyendo. Hay intervenciones que son absolutamente claves, no solamente por lo que dicen, sino por lo que no dicen. Oye, ¿te fijaste que no mencionó el tema de integridad? ¿O te fijaste que habló no de doble contabilidad, sino de sumar? Entonces, las cosas, tanto las que se dicen como las que no se dicen, son absolutamente claras. Prepararse para las intervenciones. Algunos ya aquí, y me perdonan los que tienen mucha experiencia y llevan muchos años, pues saben que tal vez en una negociación fluida pues pueden intervenir sin mayor reflexión, pero otros que están iniciando, es clave que preparen sus intervenciones de alguna manera, bullet points, papel, etcétera, o en su computador, como lo quieran, teniendo claro que la brevedad y ejercer algún tipo de discreción, sabiendo que en términos de la extensión de la intervención, repito, es clave, y el hecho de ser breve, concreto, pues va a hacer que la gente nos oiga con una mejor receptividad. A veces esas intervenciones demasiado extensas parecieran diseñadas para molestar, para chocar, para hacer que el otro pierda la atención, que se desenfoque. Entonces, cuando uno realmente quiere hacer un punto, intervenciones breves y concretas va a ser clave. Y finalmente, pues resaltar algo que, repito, no hay que subestimar, y es el hecho de que, y Carlos lo mencionó también al pasar, tener las practicalidades resueltas es clave. Yo les dije, empecé la presentación diciéndoles, entiendan que van a ir a 2 semanas, muchos aquí saben que estoy lloviendo sobre mojado, pero van a ir 2 semanas a no tener la posibilidad de sentarse a comer muchas veces, o incluso tengo sed, ¿qué hago? O no tengo plata para un taxi. Esas minucias, esos temas de logística, es clave tenerlos resueltos. Yo no puedo distraerme en que dejé la acreditación en el hotel. Tengo que estar muy concentrado, saber qué es lo que necesito, todas las mañanas salir con mi acreditación, porque si no, sé que voy a perder horas, o que le voy a hacer perder horas a la secretaría sacando otra acreditación si no me la colgué. Tener agua, tener snacks, tener cosas para comer, son claves. Currency del país en donde están. Como dice esta frase que me encanta y que creo que resume lo que estoy tratando de decir, es coma cuando sea posible. La vida de un negociador es totalmente impredecible y no tiene uno la posibilidad de comer cuando quiera. Entonces, simplemente, repito, y digamos que fue un momento de emoción al final del acuerdo de París, en que el presidente me da la palabra, y ahí sí voy a parar de compartir, pero estoy tratando de no salirme. Ahora sí voy a parar de compartir. Les quería mostrar esa foto simplemente para decir, de verdad es algo emocionante lo que estamos haciendo, es algo a lo que hay que ponerle el corazón, es algo con lo que estamos contribuyendo a una causa mayor, pero hay que asumirla con responsabilidad y sobre todo con conocimiento de causa, y en ese sentido la guía que nos están compartiendo hoy va a ser clave para ayudarnos en esa tarea de prepararnos hacia la COP26. Muchas gracias, Emilia, y disculpen los accidentes con la presentación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, por tu valiosa información, por transmitirnos pasión, compromiso y concientizarnos acerca de la importancia de, como representantes de un país, saber en qué calidad vamos, tener claros los objetivos y saber generar consensos en estas negociaciones tan importantes. Que bueno, gracias nuevamente. Recuerden todos que pueden ir enviando sus preguntas por el chat para la ronda de preguntas del final. Pueden encontrar toda esta información de forma detallada y clara también en el manual sobre el artículo 6. Entonces, con esto le cedo la palabra a Sebastián Carranza y Clara Bergen, que nos brindarán una presentación del manual de apoyo para las negociaciones del artículo 6 del Acuerdo de París. Adelante. Muchísimas gracias, Emilia, y déjame empezar a compartir mi pantalla también. Aquí estamos.
Gracias, Emilia, y estimados y estimadas representantes de los países latinoamericanos. Es un gran placer estar aquí con la participación de ustedes. Mi nombre es Clara Berggren y soy especialista de cambio climático, trabajando con el Centro de Colaboración Regional para Latinoamérica de ONU Cambio Climático, RCC Panamá. Con base de la presentación excelente que Suri hizo, nosotros ahora vamos a empezar a introducir el documento publicado esta semana como recurso para la preparación de los negociadores latinoamericanos en el camino hacia COP26. Y entonces lo que se publica hoy o esta semana en general, es un manual del artículo 6 que yo voy a empezar a introducir y después Sebastián Carranza va a continuar a abordar algunos temas del contenido. Primero voy a hablar sobre los antecedentes del manual y empieza con en el inicio de este año, la Alianza de África Oriental de Precio de Carbono y Financiamiento Climático lanzaron un manual para los negociadores de África Oriental con el fin de proveer las partes interesadas con información sobre cómo cumplir sus necesidades de preparaciones de negociaciones en temas de artículo 6. Y esta versión fue fundada por BMU y GIZ y fue un trabajo junto con la empresa de Perspective Climate Group. Después, los meses siguientes, iniciaron trabajos en varias regiones para replicar este manual y liderado por diferentes organizaciones. Y las versiones adaptadas tienen diferencia en el contenido y a ver, parece que mi internet está un poco instable. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. ¿Y todavía ven mi pantalla? Sí. Gracias, muchas gracias. Súper. Bueno, sí, y por esta razón aquí estamos hoy con la versión latinoamericana que tiene lo mismo objetivo como el manual original de África Oriental, que es para facilitar la comprensión de los asuntos de negociación del artículo 6 de una manera comprensiva pero simplificada, y también para contribuir a fortalecer las habilidades de negociación sobre cambio climático necesarias para facilitar acuerdos y consensos entre sus grupos de negociación. Y el manual es de los negociadores latinoamericanos, publicado por ONU Medio Ambiente en la Oficina de Latinoamérica y el Caribe en la División de Ambición Climática y Transparencia, y por eso agradecemos mucho el espacio del equipo de las colegas de PNUMA para crear este espacio. Y ahora entonces, para empezar a familiarizarse del manual antes de que todos puedan encontrarle y descargar y leer en su computadora, voy a mencionar el contenido muy brevemente para que puedan familiarizar. Y vamos a ver entonces el contenido rápido del manual. Aquí estamos, aquí tenemos el producto y como pueden ver, aquí tenemos el contenido. Entonces, el manual empieza con una revisión de las negociaciones del artículo 6, que resume brevemente los raíces históricos de las negociaciones.
También tenemos una parte explicando la arquitectura y a través explicando los tres partes que son enfoques del el artículo 6.2 de enfoques cooperativos, 6.4 del mecanismo de mitigación y del desarrollo sostenible y al final 6.8 en el marco para los enfoques no basados en el mercado. Además, tenemos una parte tratando de los temas claves de negociación, de cómo evitar el doble contabilidad, de reporte y revisión, y otras partes como pueden ver aquí. La siguiente parte también trata de cómo aplicar un scope más holístico con los vínculos de NDCs y transparencia y financiación para el clima. Y al final tenemos también capítulos de la relevancia y oportunidades para los países de Latinoamérica y consideraciones, estrategias y medidas prácticas para redacción del texto. Y vi una pregunta en el chat sobre los brackets y esa parte también cubre un poco de cómo entender esa diferencia entre brackets y la otra manera. Entonces, les recomiendo ver en eso. Y al final, recursos claves para poder aprender más en otras fuentes que tenemos y referencia a la página de web de UNFCCC. Ahora, antes de terminar, también voy a mencionar un poco de lo que hay en el contenido del manual para por qué las negociaciones del artículo 6 son relevantes para la región. Y primero que todo, una respuesta que también pueden leer en el manual es que estos instrumentos de mercado de carbono permitirán aumentar la ambición en las medidas de mitigación y adaptación, incentivando la participación de las entidades, ambas públicas y privadas, promoviendo el desarrollo sostenible, la financiación y transferencia de tecnología y el fomento de capacidad. También, en segundo lugar, los mecanismos de mercado pueden generar contribuciones a la financiación de la adaptación, por ejemplo, a través de los fondos devengados al Fondo de Adaptación, como el MDL. Y en tercer lugar, algunas partes ya han comenzado a poner a prueba actividades concretas del artículo 6, y eso permite incorporar las experiencias prácticas de las actividades pilotos regionales en las negociaciones para garantizar que las reglas del artículo 6 reflejan las circunstancias y prioridades de los países latinoamericanos, incluyendo evitar obstáculos a la participación. Y finalmente, porque el tema de que más de 1000 proyectos MDL han sido registrados en la región de América Latina, y es un tema importante de abordar esa falta de reglamentación clara de las implicaciones para decisiones adelantes. Y eso es un breve resumen, y ahora voy a pasar la palabra a Sebastián para continuar a compartir un poco del contenido en manual, y muchas gracias. Clara, muchas gracias por tu presentación. Yo quisiera confirmar que estén viendo mi pantalla. Sí, correcto. Efectivamente, como tú lo comentas, vamos a entrar un poco en detalle en algunos de esos puntos clave que tú bien describiste del manual. Bueno, yo conversaré un poco sobre las secciones 2.3, 2.4, 3 y 4. Estas secciones abordarán temas clave de negociación pendientes con enfoque en las prioridades de los países latinoamericanos. Es bien importante porque nos ofrece una lectura de cómo podemos percibirnos como países latinoamericanos en el contexto de la negociación de este artículo, cómo el artículo 6 está además vinculado a otros elementos del Acuerdo de París,
De esto trata la sección 2.4 y en la sección 3 veremos esos elementos relacionados con la transición del MDL, las grandes preguntas alrededor de la transición del MDL y una idea acerca de los proyectos piloto del artículo 6. Son varias ya los ejercicios que han surgido alrededor de este pilotaje de ITMOS en la región y pues se dan algunas pistas de por dónde podemos imaginarnos esto ya en un sentido un poco más práctico y llevado a un proyecto o a un programa, finalizando en la sección 4 con los enfoques estratégicos para la negociación que tú mencionaste en tu presentación. En la sección 2.3 pues encontramos estos elementos de reglas de contabilidad. Es bien importante que sepamos que allí pues hay una diversidad enorme de metas contenidas en las NDCs. Esa diversidad de metas complejiza pues, los esquemas de contabilidad en tanto que no habrá un único esquema aplicable. Tenemos diferentes sectores cubiertos, diferentes gases cubiertos por esas metas y en últimas está esta discusión de qué está adentro y qué está fuera de las metas de las que tratan las NDCs y cuáles serán las métricas aplicables a eso. Es bien importante tener ese mapa claro de en qué términos están escritas las metas de otras partes y de cómo eventualmente puede haber una métrica que sea o que reconozca esas diferencias y sea suficientemente adaptable para que todos estemos seguros de prevenir el doble conteo. Tenemos un aparte que habla sobre reportes y revisión de expertos. Hay un elemento bien importante en relación a que el artículo 6 prevé el suministro de información anual sobre la contabilidad de los ITMOS, sobre cómo esto periódicamente se estará reportando, como mínimo cada 2 años, el balance de emisiones que cada país tendrá que presentar y un tema que es bien controversial, denominado los ajustes correspondientes o los corresponding adjustments, que es uno de los temas más sensibles y sobre los cuales es bien importante que fijen su atención. En tanto, es uno de los temas aún por resolver. Existe una revisión técnica de expertos, como yo lo mencionaba, sobre estos informes que cada país presentará, pero aún falta definir, y es uno de los elementos importantes que esperamos ver en Glasgow, cuáles son esos pasos prácticos para que estas revisiones sucedan. ¿Quién va a tener que hacer qué, en qué instancias, con qué plazos y qué capacidades o qué tipo de formaciones o responsabilidades tendrán que tener esos revisores y en qué instancias podrán acceder a qué información? También encontramos elementos sobre la transición de actividades del MDL y el uso o no uso de los CERs o de los certificados de emisiones reducidas, que era como los denominábamos en el marco de los proyectos MDL, hacia el Acuerdo de París. Esta es una de las discusiones más contenciosas, más sensibles y sobre las cuales es bien importante fijar la atención. Es importante diferenciar que unas son las actividades del MDL que podrían transitar y otras es la discusión de si los CERs que ya se han emitido pueden o no ser usados en el Acuerdo de París. En relación con las actividades, pues la discusión es cómo y qué actividades podrían transitar del MDL al MDS o al SDM, al Sustainable Development Mechanism, y la posibilidad de utilizar o no los certificados generados en el marco de proyectos MDL para el cumplimiento de las NDCs. Esta discusión está bien descrita a lo largo del manual, cita cuáles son los elementos en favor o en contra y por qué hay una discusión alrededor de esta transición de CERs, así que es bien importante que pueda esto detonar esa conversación informada al interior de sus delegaciones. Otro de los elementos que se describe es el de los fondos devengados para la adaptación, o por su sigla en inglés, el Share of Proceeds. Este es un elemento bien importante en tanto para muchos de nuestros países de la región de Latinoamérica y el Caribe, pues la adaptación es una prioridad y hemos tenido antecedentes de financiar adaptación a través de las transacciones que en su momento se dieron en el MDL y sus contribuciones al Fondo de Adaptación. Esto está claramente expresado y es aplicable para el 6.4, que es el nuevo mecanismo de mitigación, el SDM, y es mucho más controvertido si aplica o no aplica a los resultados o a la transferencia internacional de resultados en el marco del 6.2. Esto aún está abierto a discusión. Hay unos elementos que informan en el 6.4 esto cómo puede operar. Tenemos una experiencia previa desde lo que nos dejó el MDL.
discusión está centrada hoy en si esto puede o no puede aplicar a las transferencias internacionales. Finalmente encontrarán menciones a la contribución a la mitigación global y elementos de adicionalidad. Esto pues, nos habla un poco de cómo se están estableciendo las líneas de base, qué es lo que consideramos adicional, qué vínculos existen técnicamente entre el 6.2 y el 6.4, siendo el 6.2 el generador de proyectos, el generador de programas bajo el nuevo mecanismo de mitigación, y el 6.2 esa plataforma de transferencia internacional, pues cómo están ellos vinculados y cómo la aplicación de estos mecanismos pues es progresiva y en teoría debe ir cubriendo cada vez más sectores de la economía, buscando prevenir cualquier tipo de fugas o cualquier tipo de no permanencia de estas acciones en nuestros países. Esto respecto de la sección 2.3. Ahora, yendo a la sección 2.4, esta describe los vínculos del artículo 6 con otros artículos del acuerdo. Este es un mensaje bien importante. Si usted está frente a las negociaciones del artículo 6, no es la única sala en la que tiene que fijar su atención. Es importantísimo que usted tenga muy presentes los ítems de negociación bajo el artículo 13 relacionados con el marco reforzado de transparencia, el artículo 4 que nos habla de las NDCs, el artículo 14 del balance mundial y el artículo 9 de financiamiento, en tanto que el artículo 6 da elementos que dinamizan estos otros ítems de agenda, y los otros ítems de agenda dan elementos de la operatividad o de la operativización más bien del artículo 6. Hay lineamientos desde el marco reforzado de transparencia aplicables en materia del reporte y en materia de la revisión de expertos y de los plazos que esto tiene que tener, de cómo el artículo 6 va a contribuir a la implementación misma de las NDCs y de cómo al final de cuentas, aunque hayan transacciones internacionales, aunque hayan instrumentos basados en mercado, no basados en mercado, pues todas las partes vamos a tener que dar cuenta en el balance mundial de si efectivamente estamos yendo o no en la senda de reducción de emisiones y cumplimiento de la meta que establece el Acuerdo de París de los 1.5 grados y de los 2 grados centígrados en los términos en los que el acuerdo lo presenta. Siendo además el artículo 6 pues un elemento importantísimo en relación con el financiamiento de la acción climática, en tanto vincula muchas acciones que tienen un origen en el sector privado, puede financiar la adaptación y genera unos flujos de financiamiento enfocados en la búsqueda de mayor eficiencia en la implementación de acciones de mitigación. Por tanto, la agenda de financiamiento es bien importante. En la sección 3 tenemos un foco mucho más detallado alrededor del MDL. El MDL es un mecanismo altamente relevante para América Latina. Se describen cuáles han sido esos antecedentes del MDL en la región. Pues tenemos una buena cantidad de proyectos que se han aplicado y una buena cantidad de CRs que se han emitido. También diferentes actividades, diferentes metodologías, institucionalidad y mandatos que se han dado al interior de los países como autoridades delegadas ante este mecanismo, y establecimiento también de líneas de base. Luego, la discusión del MDL, como les decía, está alrededor de las actividades y el componente metodológico y alrededor de si sus emisiones certificadas, sus certificados de emisiones reducidas transitan o no al Acuerdo de París, lo que nos lleva, en resumidas cuentas, a una discusión sobre la integridad ambiental y la adicionalidad de algunos de estos CERs. Una transición potencial del MDL pues nos habla acerca de cómo deberíamos organizarnos a través de actividades que sean consistentes con el Acuerdo de París. Eso es algo ya del wording que empezamos a oír, qué actividades entran y qué no, y cuáles no en el Acuerdo de París. El rol de los programas de actividades o POAs, como los denominábamos en el MDL, que fue una experiencia bien interesante para transitar gradualmente del enfoque de proyectos al enfoque de programas, y cómo esa experiencia podría informar el Acuerdo de París. La elaboración de líneas de base estandarizadas y los proyectos piloto, que como decíamos, pues son amplias las experiencias de desarrollo de líneas de base o sectoriales o aplicables a un país o aplicables a un grupo de países, y que mostraron en el marco del MDL una posibilidad importante de colaboración entre los países para el desarrollo de estos instrumentos analíticos que facilitan la contabilidad. Estos son algunos de los elementos que ustedes encontrarán en materia del MDL. Finalmente, la sección 4
les daré algunos elementos sobre la estrategia y la practicidad para la redacción del texto de negociación. Yo creo que esto tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido discutiendo a lo largo de este intercambio. Todo este contexto de las negociaciones, el saber en dónde estamos y para dónde vamos, como bien nos decía Jimena, pues tiene que ver con esta posibilidad de reflejar nuestras prioridades y nuestras circunstancias nacionales en cada uno de esos textos. Necesitamos entender en detalle y a profundidad la terminología del acuerdo, las convenciones que existen alrededor del lenguaje de la negociación y los recursos que esta misma les va a ofrecer a cada una y a cada uno de ustedes. Es importante planificar al interior de cada delegación los diferentes escenarios que se pueden presentar a la hora de concretar un texto en el artículo 6. Traducir sus prioridades en materia de mercados de carbono y de no mercados en textos de negociación. Dada la cantidad de controversias que existen y las diferencias que existen entre los países, es imperante que ustedes traduzcan esto en opciones de texto prácticas sustantivas que reflejen esas prioridades en diferentes wordings y que puedan conectar con las de otros grupos de negociación. Es muy importante que participen en intercambios con las partes divergentes, con esos grupos de negociación con los que ustedes seguramente sentirán que no concilian mucho sus posiciones, pues es importante oírlos, como bien decía Jimena, es importante ver cuáles son esas prioridades que están marcando y en qué términos lo están haciendo y poder eso intentar encajarlo dentro de sus diferentes escenarios de texto de negociación y así cerrar con algo que es conocer las posibilidades que crean los compromisos. ¿A qué me puedo comprometer? Como a instancias de una negociación que seguramente será exhaustiva, que seguramente será cansada, pues tendremos que adquirir unos compromisos y adquirir unas responsabilidades de cara a otras partes y traducir eso en texto. ¿Cuáles son esos compromisos que pueden construir consensos? Esto es una parte bien interesante del manual porque les permite un poco pues traducir esas prioridades en materia de texto de negociación. El manual realmente está muy entretenido, es una herramienta muy práctica. Como decía Clara en su intervención, existe una versión en el inglés que tiene ejemplos mucho más adaptados al caso africano, pero igualmente los contenidos teóricos son similares a los que están acá. Reiterar que desde el equipo de ambición climática y transparencia del PENUMA estamos muy comprometidos con el desarrollo de iniciativas que les permitan a ustedes traducir todos estos esfuerzos, todos estos textos de negociación, todas esas decisiones complejas que van a tener que tomar al interior de sus delegaciones en proyectos piloto, en acciones concretas, en acciones orientadas al desarrollo de institucionalidad y mecanismos de gobernanza para que esto lo llevemos a la práctica, para que contribuya efectivamente a la implementación de sus NDCs. Y en el equipo al que pertenecemos, Emilia y yo, pues vamos a estar muy complacidos también de oír sus recomendaciones. Los esperamos en nuestro evento del proyecto Readiness en artículo 6 y mercados de carbono que estamos elaborando con estos fines. Y por favor no duden en contactarnos. Muchísimas gracias por este espacio. Emi, te paso de nuevo la palabra. Bueno, mil gracias Sebas y Clara por su presentación. En resumen y a modo de conclusión, en el manual van a poder encontrar información sobre la importancia de las negociaciones sobre el artículo 6 para la región, en qué consiste este artículo, qué mecanismos propone, los desafíos a afrontar, las reglas de contabilidad, entre otra información súper interesante y clara que creo que va a ser de mucha ayuda. Bueno, les recordamos que ya pueden encontrarlo subido en la página web del equipo de ambición climática y transparencia. Y a continuación vamos a hacer una ronda de preguntas de las que fueron enviando por el chat o nuevas que puedan surgir a cargo de Daniel Galván. Muchas gracias, Emilia. Un saludo a todas y a todos que están atendiendo este taller informativo. Estoy mirando el chat y creo que ahora solamente hay una pregunta de Andrea sobre cuando se utilizan los corchetes o los paréntesis. Si hay más preguntas, comentarios, les agradecería pudiéramos como dividirlos a las preguntas que tengan sobre el manual para que Sebastián y Clara puedan responder. Si tienen preguntas sobre el proceso
de negociación del artículo 6 pediríamos a Suri, y para los temas generales de negociación agradeceríamos mucho que Jimena nos apoyara. Entonces, pueden levantar la mano virtual también, abrir su micrófono, tienen esa posibilidad. Y yo le pediría, por favor, a Jimena si pudiera responder esta pregunta sobre cuándo se usan los corchetes. Por favor, Jimena, gracias. Gracias. Sí, efectivamente es una herramienta que uno debe usar, como les decía yo, con cierta precaución, porque la idea de los corchetes es que, les pongo un ejemplo, estamos discutiendo texto y una parte quiere que pongamos una palabra específica, voy a usar un ejemplo muy sencillo, shall, otra parte quiere que pongamos should, y la diferencia pues es clara porque significa una mayor o menor obligatoriedad de lo que se está estableciendo. Entonces, pues, se empieza a discutir, hay varias rondas de intervenciones, los unos hacen una argumentación en favor del shall, los otros hacen una argumentación en favor del should. En esa parte del proceso uno empieza a identificar quiénes están con la posición de uno, quiénes están con otra posición o quiénes están indecisos, y eso es clave para lo que sigue después. Y digamos que avanza y llega un momento en que realmente es claro que no vamos a poder seguir avanzando en esa sesión. Ya son las 10 de la noche y el chair nos dio únicamente hasta las 10, en fin. El caso es que es en ese momento que uno puede solicitarle al copresidente porque, digamos que si bien es el delegado el que sugiere o propone la inclusión de estos corchetes, quien al final toma la decisión y es su prerrogativa son los co-chairs. Entonces, uno dice, bueno, teniendo en cuenta que aquí no hemos podido llegar a un acuerdo, pero que hemos logrado reducir las 10 opciones con las que comenzamos esta sesión a 3, le solicitamos al copresidente que las refleje entre corchetes para que el texto que abordemos mañana o pasado mañana nos recuerde dónde quedamos, y entonces quedaría el shall, el should, y alguien al final propuso endeavor, y entonces quedan esas 3 opciones entre corchetes rectangulares, y eso me va a permitir varias cosas, y con esto termino. Por un lado, reducir las opciones, porque ya cuando lleguemos a la siguiente sesión, los delegados van a estar enfocados solamente en esos 3, y repito, esto es un avance, porque no vamos a volver a tener las 10 o qué sé yo con las que comenzamos, y se enfoca la negociación, repito, hacia decidir cuál de esas 3 o una combinación de las 3 o una con una modificación es la que nos puede servir para lograr un consenso. Entonces, creo que con eso espero haber podido responder. Gracias. Muchas gracias, Jimena, que es con mucho valor agregado esta explicación más allá de lo que hemos incluido en el manual, así que gracias. Veo que la persona que hizo la pregunta está contenta ya con la respuesta, y ahora le podemos pasar la palabra a Adriana Gutiérrez. Por favor, Adriana, si nos puede decir a quién está dirigida la pregunta y su pregunta. Aló, buenos días a todos. Mi pregunta está dirigida a Sebastián. Yo quisiera saber un poquito más sobre el proyecto. No sé si lo dijo tal vez en el momento en el que se me cayó la llamada, pero quisiera saber si el proyecto artículo 6 está enfocado desde un nivel de negociación internacional o está enfocado a un nivel territorial. Gracias. Adriana, muchas gracias por tu pregunta. Este es un proyecto que se construye a partir de una nota de concepto que circulamos empezando este año, un poco buscando llegar con algunos elementos prácticos previos a la negociación del artículo 6, como una discusión técnica informada alrededor de los elementos del artículo. Desafortunadamente no conseguimos el número de participantes que el proyecto requería. Digamos que tuvimos cerca de unas 4 cartas de no objeción de varios países centroamericanos y suramericanos interesados en participar,
Por esta razón decidimos mover el sometimiento de esa nota de concepto al siguiente ciclo que será empezando el año próximo. El foco del proyecto está en los elementos principalmente de antecedentes que podrían habilitar la implementación de las aproximaciones cooperativas, es decir, qué marcos regulatorios, qué marcos tecnológicos y qué marcos metodológicos existen en los países para que esto se pueda implementar y cómo eso que ya existe debería transformarse lo mínimo posible, considerando que ya hay capacidades creadas para hacer operativo un eventual piloto de ITMOS. Esto pues implica también una serie de pasos para poder identificar esos proyectos, saber cuáles son esas características, qué decisiones de contabilidad, qué decisiones de registro, qué decisiones de una eventual actualización en las NDCs o de adición de información en las NDCs se deberán requerir para que estos pilotos funcionen. Es decir, buscamos una reflexión regional entre varios países, ahí está tu pregunta, entre varios países de la región que puedan informar cómo hacer estos transferencias internacionales de una forma efectiva y que esta discusión se informe desde las perspectivas de varios países, desde las prioridades de varios países y que podamos transitar hacia algo operativo. Hemos circulado a los puntos focales del GCF esta nota de concepto de nuevo. El próximo 21 de octubre, es decir, justo en una semana, tendremos una sesión específicamente orientada a mostrar esa nota de concepto, dado que aún está en construcción, pues todas las recomendaciones se pueden incorporar y la idea es tener un número de países suficiente para que la propuesta pueda ser sometida cuanto antes ante el board del GCF y pues de verdad que tenemos una expectativa bien grande en tanto que son varios los países que han manifestado interés y bueno, creo que llegará en un momento muy oportuno en tanto que será posterior a las negociaciones de Glasgow. Así es que de eso se trata y con muchísimo gusto si quieres estar te incluiremos en la lista de contactos para enviarte la invitación de la semana próxima. Gracias, Sebastián. No sé si Adriana tendrá alguna pregunta, si pienso que tu respuesta es bastante completa, así que creo que ya tienen la información y podrán estar presentes la próxima semana en este taller. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de nuestra audiencia. No veo más preguntas, no sé. Bueno, creo que si no hay más preguntas, comentarios, quizá podríamos movernos a las palabras de cierre, Emilia, que estaría bien. Sí, claro. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en el encuentro del día de hoy, a Sebastián y a Carlos por sus palabras de bienvenida, a Jimena y Zurilla por compartirnos su tiempo, sus conocimientos y experiencia tan valiosa, bueno, a Sebastián y a Clara por darnos una presentación tan completa del manual y a Daniel por coordinar las rondas de preguntas. Esperamos que todos tengan un buen día y con esto nos despedimos. Muchas gracias a todas y a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Ciao. Thanks, everyone. Bye. Bye. Thank you, Suri. Thank you.